También están las resoluciones, algunos ya lo deben haber visto, otros por ahí se lo comento, que después lo vemos y más tarde después lo comentamos un poco. Yo quisiera que ahora hagamos veamos el otro tema de correas. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, profe, se escucha bien. Bien. Bueno, vamos a empezar la transmisión por órgano flexible. Ahí está. Bueno. Vamos a empezar otro tema, si bien es cierto, esto no iría en el parcial que viene el martes que viene, pero tenemos que seguir avanzando porque si no nos vamos a retrasar mucho con todos los temas. Bueno, en la plataforma estaba subido lo que es la teoría y prácticamente todo el trabajo práctico de este tema resuelto. Bueno, como dice ahí, tenemos la transmisión por órgano flexible. Se ve bien la pantalla, ¿no? ¿Ven bien la pantalla? Sí, profe, que sí se la... ve. Bien, bien. Bueno, fíjense, ahí en los dibujos están los tipos de transmisión de potencia por órgano flexible, que hay cables, ¿sí? O también hay unas bandas, hay una cinta, y depende de cómo estén los cables y demás. Se utilizan en el caso de esta cinta transportadora de minería. Vi varias en las mineras de este tipo de cinta transportadora, donde se transporta el mineral, ¿sí? En forma de piedra. Fíjense el tamaño, si uno lo ve, el tamaño del motor, de la correa, ¿sí? Y de la cinta transportadora que lo mueve, son bastante utilizadas. Ascensores, grúas y demás. Pero lo que nosotros vamos a ver más que nada son las correas, y en función de lo que vemos de las correas, es prácticamente similar para cualquiera de los otros tipos de transmisión, ¿sí? Por fricción. Bueno, fíjense, ahí tenemos un dibujito de lo que es una correa con dos poleas, ¿sí? Y una polea impulsora, que como puso el ingeniero Pistanya ahí en la plataforma, había un motor eléctrico que movía una polea y estaba todo armado ahí, con unas correas, moviendo a otra polea mayor. Y en lo que se ve tanto en este diagrama como en el que estaba en la plataforma, que tenemos una polea impulsora movida por un motor más chica que una polea impulsada, sería esta más grande, ¿sí? Y lo que hacemos acá es reducir la velocidad de salida de esta más grande. Bueno, hay muchos tipos de correas como están acá. Las correas planas, las correas trapezoidales, las correas dentadas, algunas en las cuales están trabajando cruzadas o con ejes que no estén en la misma línea o paralelos, que no son los más usados. Los más usados son las que estaría acá, y la más usada también la trapezoidal, como vamos a ver. Bueno, en cuanto a lo que serían las ventajas de transmisión, si bien es cierto, no hemos visto los otros tipos de transmisiones, pero ya lo iremos viendo. Pero de qué se caracterizan, que son disposiciones bien sencillas, un desacople y acople sencillo, son silenciosas, absorben vibraciones y también sirven como lo mismo que vimos con la chaveta, por ejemplo, como un elemento fusible. Al ser de bajo costo, por ahí los demás elementos de alguna instalación pueden ser de mayor costo, entonces, como por ejemplo con la chaveta, por ahí es preferible buscar que tenga un material menor resistencia mecánica, entonces directamente se rompería la chaveta y no ocasiona mayores daños a los demás elementos de instalación, como en el caso de las correas también.
y lo que tenemos son las dimensiones constructivas son grandes, y hay que considerar una situación de la carga radial sobre el eje, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿quién fue el que empezó con todo el estudio de esto? Fue Prony. Y fíjense cómo hay todo un análisis de un elemento diferencial de una correa en la que se tiene que lo que vamos a llamar de ahora en más F1 como un ramal tenso y un ramal flojo a F2. En este diagrama, la que está tirando, digamos, o que tiene está con una mayor tensión, se le llama el ramal tenso. Y el otro como que, si uno lo exagera mucho, quedaría como colgando. Entre los dos sería el ramal flojo. Es decir, está tirándolo, al girar el sentido de la aguja del reloj, hace girar la otra polea, y uno de ellos queda como tenso y el otro queda como flojo. De ahí se hace todo el análisis de esfuerzo sobre ese elemento diferencial. Fíjense la cantidad de fuerzas que están interviniendo. En la fuerza, en ese elemento diferencial va a haber un diferencial de fuerza también entre lo que sería el ramal tenso, el ramal flojo, después una fuerza centrífuga, después una fuerza de roce. Y sobre todo ese elemento diferencial uno hace todo el análisis de las fuerzas y planteando la condición de equilibrio, suma de fuerzas, en este caso tangenciales, radiales, las llamé, queda, y trabajando también, haciendo una serie de consideraciones, y además queda una integral, finalmente, de esta manera, y resolviendo esa integral, nos queda lo que esta formulita que estamos trabajando. Esa sería la fórmula de Prony, en lo que relaciona una fuerza F1, que es la llamada ramal tenso, una fuerza F2, que es la ramal flojo. Después hay una F sub C ahí, que es una fuerza centrífuga. Y nos queda como E a la mu por alfa. ¿Quién serían esos dos? Mu, el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo transmisión de potencia por órganos flexibles, pero por fricción. Es decir, es suficiente la fricción como para que no patine la correa dentro de esa polea. Y ahí, bueno, surge esta formulita que está acá, y este ángulo alfa es lo que se llama el ángulo de abrace, que es lo que ya vemos bien. Es decir, el ángulo que está en contacto con la polea más pequeña. Ahora, ¿qué se hace siempre en la mayoría de los casos? Trabaja con una velocidad tangencial baja, de tal manera que esa fuerza centrífuga sea despreciable. Entonces, directamente, Prony encuentra la relación que la tensión del ramal tenso sobre el flojo es igual a E a la mu por alfa. Ahora, bueno, si uno quiere encontrar la relación entre cualquier parte de ese diagrama, bueno, quedaría en esta situación. Ahora, operando y haciendo las relaciones entre ellas, podemos encontrar la fuerza tangencial, es decir, la que yo reste de esta fuerza del ramal flojo, la del ramal tenso, la del flojo, es la fuerza que me resulta, y en fin de cuentas, la que me está produciendo el movimiento, y una fuerza tangencial, que es la que sería la periférica y que me produce el movimiento entre esas dos poleas. A ella le vamos a llamar la fuerza tangencial P, y operando con esta fórmula también se puede obtener esta fuerza tangencial de esta manera. Ahora, cuando hacemos este tipo de transmisiones, tenemos que ver qué potencia podemos transmitir y qué velocidad puede tener, velocidad periférica, estoy hablando, de la correa. Entonces, la potencia que yo puedo transmitir es esa, el ramal tenso, el ramal flojo, por la velocidad. Es decir, recuerden, la potencia siempre es fuerza por velocidad. Si opero con la fórmula de Prony, me quedaría esta situación. Luego considero también la fuerza centrífuga en este caso. Hago todo el análisis,
las fórmulas que están ahí, que por ahora la vemos bien rápido. Voy desarrollando toda esa ecuación y me queda que la potencia es igual a todo el producto donde interviene el ancho de la correa, el alto, digamos, de la correa o el espesor de la correa, la tensión de trabajo que hay a esa misma correa que le estoy sometiendo a la tensión, es decir, la estoy estirando así, la velocidad, todo el ángulo de base. Entonces, en esta situación, cuando fíjense cómo dice, cuando el segundo término, entre paréntesis, se hace 0, la potencia sería nula. Entonces la velocidad que yo transmito sería máxima. Y sí, en realidad sería que cuando esto da un máximo, recordemos de análisis matemático, ¿no? Cuando da un máximo, la derivada de esto tendría que ser 0. Y ahí sale esta conclusión en que la velocidad máxima viene a estar dada por G por la tensión de tracción y el peso. Dentro de esos valores aproximados a lo que se trabaja, resulta que la velocidad máxima que puedo transmitir sería los 46 metros sobre segundo. Esa sería como una velocidad máxima que puedo transmitir. Ahora, ¿cuál es la óptima que se puede transmitir? También recordemos análisis matemático, derivamos la velocidad derivamos la potencia respecto a la velocidad, igualamos a 0 y tendríamos el máximo. Y se encuentra que sería prácticamente la misma velocidad, pero con una raíz de 1 sobre 3 dentro de esta misma forma. Es decir, como que llegaría que la velocidad óptima que se puede transmitir sería unos 26 metros sobre segundo. Pero esto está tomado en cuanto a las tensiones de trabajo que hay o el peso específico que tenga la correa. Para los valores más prácticos, y para que no exista resbalamiento entre ellos, se llega a que nunca se debe superar una velocidad periférica en la correa de 12 metros sobre segundo. Es decir, toda esta conclusión, todo este formulerío que hay ahí, si bien estas formulitas, hay que acordárselas, son fórmulas de Prony, en la que relacionan el ramal tenso, el ramal flojo, el rozamiento y el ángulo de aplace. ¿Sí? Todo esto es una deducción para decir que una velocidad óptima con la que puedo trabajar para que no exista una fuerza centrífuga elevada son los 12 metros sobre segundo. Porque en realidad lo que uno no quiere es que exista resbalamiento, no resbale, sino que eso siempre esté un roce estático en el momento en que entra la polea sobre la correa, o la correa sobre la polea. Después también hay un estudio en cuanto a las variaciones de tensión en la correa, que esto lo movemos después de una forma más práctica, y hacer, digamos, sobre un ciclo completo y el tiempo cómo va variando la tensión y los esfuerzos de tracción sobre la correa, o sobre una línea exterior o media de la correa. En fin de cuentas, después de todo ese análisis, también se llega a una conclusión en la que la frecuencia de flexión siempre va a estar relacionada 2 veces por la velocidad por 100, digamos, tomando unos factores para transformarlo en que me den la frecuencia, esa deflexión en 1 sobre segundo, y eso se utiliza mucho después con los cristales. Es decir, cuando la correa va trabajando, o tomamos un elemento de la correa, siempre va flexionando, ¿sí? Después vuelve a ponerse, digamos, tensa, después vuelve a flexionarse y demás. Y eso hace al desgaste de la vida. Lo vamos a ver de una manera más práctica. Lo que justamente en la práctica se toma es que recordemos que siempre entre lo que hay en un mecanismo se habla de lo que se denomina la relación de transmisión. Es decir, las relaciones de velocidades en las que yo tengo entre lo que yo entro a ese mecanismo sobre lo que sale. O bien,
el rigor, la relación de transmisión es las RPM de salida sobre las RPM de entrada. Dentro de estas correas tenemos lo que son las planas, que son poco utilizadas, porque existen en ellas una gran carga sobre los ejes. Es decir, si volvamos a este gráfico en el que acá estaría el eje en el centro de esta polea. Si yo ejerzo una fuerza o hago un corte imaginario, que sería esta transmisión por correa, hago un corte acá imaginariamente, tendría una fuerza y otra, digamos, en sentido acá hacia la derecha. Esas dos fuerzas sumadas es la carga que yo tendría sobre el eje. Cuando se utiliza correas planas, esas cargas sobre los ejes son mayores. Y cuando se utilizan correas trapezoidales o en B, las cargas de los ejes son menores, porque trabajan sobre las paredes de esa B que se formaría, o ese trapecio. En fin de cuentas, estos son valores prácticos que después lo vamos a tener en cuenta para realizar prácticas. Cuando se utiliza correas planas, esa relación de transmisión normal es igual prácticamente así. Una velocidad periférica bastante chica. Y las trapezoidales, sí, como llegamos a la conclusión recién, eran la velocidad siempre menor a 20 metros sobre segundo, pero 25 metros sobre segundo. Pero, ¿qué pasa? Para que uno no tenga resbalamiento, que por ahí casi todos lo debemos haber escuchado, porque me resbala una correa en un auto, en un ómnibus, por ahí tiene varias correas. A ver si tendremos... Acá tengo, por ejemplo, un auto, ¿sí? Un motor, mejor dicho, y bueno, la correa está trabajando sobre varias poleas en este caso, y se ve esa imagen, ¿no? Esta otra imagen donde hay un catálogo. Se llega a ver eso, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, ya veré dónde habría otro, pero... Bueno, en fin de cuentas, todas estas situaciones, se trata de que las correas, en el caso de estas trapezoidales, no superen los 12 metros sobre segundo, para que no haya resbalamiento. Después, como yo les comentaba, hay una relación entre lo que es la F1 más esa F2, que sería la carga radial sobre el eje, ¿sí? Que se relaciona con F1 menos ese F2, que sería la fuerza periférica con la cual yo estoy produciendo ese movimiento por una constante. Estos son ya valores prácticos tomados de libros, catálogos, en donde qué relación hay entre esa fuerza, porque esto lo vamos a seguir viendo bastante a continuación cuando sigamos con otros prácticos. Luego también existe, en todo el análisis que uno tiene entre correas y poleas, todas las situaciones geométricas o las longitudes que hay y demás. Esto es lo que yo, el alfa que se encuentra acá, que estoy señalando así con el cursor, es lo que se llama ese ángulo de abrace. Es decir, cuánto está en contacto la correa con la polea más pequeña. Después siempre va a haber entre las dos correas una distancia entre centros que se llama generalmente C, haciendo todo ese análisis de los ángulos, los diámetros de la polea mayor, de la polea menor y demás. Ahí hay todo también un formulario que lo vamos a hacer bien rápido, en el cual se llega a qué longitud tendría esa correa. En la longitud total, es decir, yo tengo todo la transmisión armada, bueno, desde un punto que tengo hacia, le doy una vuelta completa, tendría una cierta longitud esa correa. Bueno, también hay cómo se llega al ángulo de abrace, cómo se calcula y demás.
Después volvemos a lo que es la relación de transmisión. Siempre sería la relación de transmisión está por los números de revoluciones, o la RPM, que generalmente le llamamos el N, de la polea de salida, que sería N2, sobre la polea de entrada, que sería N1. Si bien es cierto, si uno en rigor tiene que tomar el espesor de la correa y demás, bueno, es despreciable prácticamente lo que sería el espesor. Entonces, directamente, cuando uno hace toda la fórmula, como vemos en el práctico, está relacionada con los diámetros de cada una de ellas. También aproximadamente se puede llegar a ese seno. Sí le he puesto ahí, pero bueno, sería el alfa. También hay una fórmula en cómo uno puede llegar en el caso de una correa plana, que en realidad si uno hace un corte transversal sobre esa plana sería como un rectángulo. Tendría un cierto ancho, un cierto espesor, un cierto alto, ¿sí? Así sería un ancho determinado y un cierto espesor, un alto exacto. Así. Entonces, por ahí, según la potencia transmitida, la velocidad, las tensiones de trabajo, se puede llegar a una fórmula en cuanto al espesor, ¿sí?, que tendría una correa plana. Está detallado. Ahora, lo que yo le decía un poco acerca de la carga sobre los ejes, que es lo que bastante importa en estas transmisiones, es la comparación entre lo que sería una correa plana, donde tendríamos esto que le decía, un rectángulo, que haremos un corte así transversal, y una correa trapezoidal, que sería un trapecio. Si uno hace el análisis de fuerza, ve que la plana, esta normal N, actúa directamente sobre el eje. La normal sería el F1 más el F2. Pero en cambio en una trapezoidal estaría actuando sobre las paredes de esa correa, entonces la carga sobre el eje sería menor. De acuerdo a eso, hay toda acá una fórmula y determinación en relación a eso, que en fin de cuentas queda que si yo tomo una trapezoidal, ese mu que nos teníamos en la fórmula de Prony quedaría o bien mu prima va a ser mu sobre el seno de beta, que el seno de beta sería el ángulo que estarían formando las dos caras de la polea trapezoidal. Fin de cuentas, ese valor mu prima viene a ser algo, un coeficiente de roce mayor que en un caso de polea plana. Y en fin de cuentas, al ser, si volvemos a esta fórmula entre el ramal T, la diferencia entre el ramal tensio flojo, si este valor es mayor, considerando que esto sea igual a F1 menos F2, si este mu es mayor, N va a ser menor. Es decir, N, que es la carga F1 más F2, la carga radial, sería menor para mantener la igualdad. De ahí que surge usar mucho estas correas trapezoidales, las cuales se encuentran normalizadas. Acá si ven hay unas designaciones donde según la medida que yo tenga entre esos trapecios, y están dadas acá en pulgadas, porque en realidad en su gran mayoría están todas en pulgadas, a pesar de que tomemos diferentes catálogos, a ver si día. Por ejemplo, directamente toma aproximadamente 32 milímetros. Y, fin de cuentas, es una aproximación al valor en pulgadas. Pero ¿cuánto son estos tipos de correas trapezoidales que se usan? Son estos 5 tipos de correas. Se designan como A, B, C, D, E, según esa medida que está ahí indicada. Y estas son, más que nada, las correas utilizadas en la industria. Son correas para uso industrial, que son justamente las trapezoidales, y son muy poco usadas esas planas por la razón que recién les comenté.
Ahora, ¿cómo se equipa, digamos, un mecanismo con esta transmisión? Bueno, interviene en todo lo que yo le comenté recién, la potencia, la velocidad que tengo de transmisión. Yo quiero evitar el resbalamiento, tengo que saber la longitud que voy a tener de la correa, tengo que saber si esa sección de correa a mí me va a soportar la fuerza y la tensión. Es decir, hay una gran cantidad de factores que involucran qué tipo de correa utilizar y demás. Pero como ya se encuentran normalizados, la forma que yo le puse aquí, que es lo más práctico, lo más simple, es utilizar una tabla, que es la que, esta tablita la vamos a usar bastante. Acá están los tipos de secciones de cada correa. Tipo de sección A, B, C, D, E, que son las 5 secciones transversales, digamos, esa correa utilizada. Después cada una de ellas tienen un diámetro recomendado que son de su gran mayoría de los fabricantes. Como recién le puse, como acá tenemos un Bosch, ¿sí? Acá este es un Dunlop. Acá tenemos, bueno, un SKF, ¿sí? Si bien es cierto, esa sección, ¿sí?, transversal, fíjense cómo está en este catálogo, está bien dibujado, tiene que, este material que está acá generalmente son de caucho, neoprene, algún polímero, pero ¿quién es el que realmente transmite la tensión? Son unos alambres, ¿sí?, de acero que están dispuestos, como se indica en la figura en la parte B. Y esos son los que realmente transmiten la tensión. Bueno, volvamos a la tablita. Entonces, como yo le decía, según todas esas fórmulas que hemos visto en cuanto a potencia, velocidad y demás, se busca de alguna manera práctica determinar la cantidad y el tipo de correa que uno utiliza según la potencia que tiene que transmitir una instalación. Y hay una tablita práctica que ya la vemos en el práctico, lo vamos a hacer bien rápido, así lo sabemos bien. Dentro de los fabricantes nos dan una determinada correa, unos determinados valores de diámetro de las poleas, una cierta potencia que puede transmitir y un factor por potencia como para determinar qué cantidad de correas puedo poner, porque en realidad no es que yo ponga una sola correa, sino que pongo varias. Y según este factor, potencia, yo voy a determinar la cantidad de correas que puedo poner. Ahora lo vemos bien práctico. Entonces, estas fórmulas hay que acordárselas bien. Siempre tenemos que la relación de transmisión va entre los RPM de salida sobre la entrada y el diámetro de entrada o de la polea más chica sobre la polea más grande si hay una reducción. En fin de cuentas, si uno relaciona, se acuerda un poco cuánto es la velocidad periférica, pi por diámetro por número de revoluciones sobre 60 para que ya nos dé el metro sobre segundo. Luego de que encontremos esa velocidad, lo vamos a multiplicar por el factor según el tipo de correa que estemos utilizando. De ahí, la potencia de la máquina que tengamos, la dividimos en esa potencia efectiva que puede transmitir cada correa y nos va a dar el número de correa que se puede utilizar. Y acá dice que se utiliza generalmente un valor no superior a 6 correas por eventual recambio y reparación. Es decir, hay dos situaciones prácticas que se mantienen en este tipo de transmisión. Son no superar 6 correas y tampoco tener una velocidad periférica elevada. Es decir, una de 12 metros sobre segundo. Ahora, ¿cómo la determina? Esto es una forma práctica de determinar y decir, bueno, están tantas correas y tanto tipo de correa, y qué tipo de correa que se va a utilizar en una instalación. Bueno, yo lo hago así de una forma práctica y puedo decir, pero en realidad siempre después voy a tener que ir a un catálogo, porque ¿quién es el que me provee a mí de la correa? ¿Sí? Es un fabricante y que utiliza un catálogo en cuanto a la cantidad de correas y demás, y a mí me va a transmitir, digamos, esa potencia y me va a servir para la instalación. Ahora, ¿cómo se hace eso para, digamos, acá hay un segundo caso como para determinar la transmisión de correa? Y hay que tener, bueno, siempre una serie de datos. La potencia requerida,
que yo tengo por la máquina o la que yo voy a transmitir o conducir, el tipo de máquina que tenga para hacerlo, las velocidades y una distancia entre ejes, ese que habíamos hablado que se llama, que lo designamos nosotros, lo vamos a designar como C. Entonces, bueno, cuando uno va a trabajar con el catálogo, hace una determinación de la relación de transmisión, que es lo que decíamos recién. Después tiene en cuenta la potencia que se va a transmitir y considera una potencia de cálculo según un factor de servicio. Y como decía, ¿por qué surge este factor de servicio? Porque por ahí las máquinas en las que uno transmite o mueve esta potencia, tiene que considerar que puedan, como dice acá, golpes, vibraciones, tirones, estiramientos y demás. Entonces, como que para el diseño en sí adopta una potencia mayor a la que puede estar dada por el motor por un factor de servicio. Y este factor de servicio está en diferentes catálogos, según el catálogo con el que se trabaja. Después, todos los catálogos trabajan con este tipo de gráfica que está ahí. Al igual, y tiene una forma muy similar, lo que sería la transmisión por cadena, que en un principio de la teoría dice órganos discontinuos, que serían las cadenas, este tipo de transmisión por órganos flexibles discontinuos serían las cadenas, y que también tiene la misma forma de esta gráfica. Fíjense, en esta gráfica tenemos acá la potencia en el eje de las abscisas, el eje de las X, las ordenadas, el RPM de la polea más pequeña. Entonces, según yo, la potencia de diseño, bueno, voy a entrar por acá, que si yo quiero 40 HP que voy a transmitir a 1000 vueltas, me daría algo acá. Entonces yo ya ahí tengo qué tipo de correa voy a utilizar, que sería un tipo C. Luego también, según los diámetros que tienen los catálogos, o bien esta misma tablita, o los fabricantes, yo tengo, para cada una de las correas, tengo unos ciertos diámetros. Recuerden cómo estaba el corte transversal de la polea, donde había dos paredes donde está trabajando la correa. No puedo utilizar un diámetro muy grande por una pequeña o viceversa. Una sección transversal bastante grande y un diámetro bastante pequeño. Entonces tengo unos ciertos diámetros y pueden variar dentro de ciertos valores como están acá. Estas dos tablitas, las que les mostré primero, en cuanto a la potencia que pueden transmitir cada uno y un factor de potencia, ¿sí?, con los diámetros recomendados, es la que vamos a usar bastante nosotros. También tengo que tener en cuenta la distancia entre ejes. La distancia entre ejes tiene que ser por lo menos mayor a lo que se muestra acá, según los tamaños que uno tenga. Si uno suma un diámetro más el otro, de cada una de las poleas y demás, toma algunas dimensiones geométricas, entonces tiene que responder un cierto valor. Y ahí, cuando yo ya tengo todo esto, tengo la distancia entre ejes, la distancia, la potencia, los diámetros, las poleas recomendadas que yo voy a usar, y demás, ya puedo encontrar hasta una longitud de la correa que me dé según el catálogo. ¿Dónde está acá rápido? No. Por ejemplo, acá dice una serie de números, donde está la longitud, el tipo de correa, o algún otro dato que te pueda dar el fabricante. Lo había separado. No. Bueno, ahí están algunos de los datos donde figura todo eso. Después hay otra situación. Se considera cuando se hace con el catálogo ese ángulo de abrace que había ahí, ¿sí? Y después también en cuanto a la longitud que yo tenga, si es más, como que es más largo entre las dos poleas o correas que yo tenga, menos flexión va a haber. Entonces, menos frecuencia, eso que había hablado al principio, entre la frecuencia de variaciones de la flexión que tenía en la correa y aparte también ese ángulo de abrace. Según ese ángulo de abrace, si bien es cierto la cuestión del rozamiento por fricción, no interviene tanto la magnitud en sí de las superficies que están en contacto en cuanto a la fricción.
Pero en el caso de las correas, donde está en cierto ángulo y demás, bueno, tiene alguna mayor significancia en cuanto a esa superficie de contacto, es decir, al ángulo de abrace que yo tenga, según la potencia que pueda transmitir. Y ahí surge que por catálogo saco el número de correa, ¿no? Es decir, con la potencia nominal que tiene el motor, un factor de servicio, y la potencia que puede transmitir cada correa según el catálogo, un factor según el ángulo de abrazo y según la longitud. Lo digo bien rápido, pero ya lo vemos más ahí le dejé un catálogo donde se puede ver todo, que ya lo hacemos más rápido. Y por última parte, en la parte de la teoría, hay como unos pasos resumidos para la selección de la correa. Fíjense, determinábamos la relación de transmisión, una potencia de diseño, nos íbamos a una gráfica, notaban las RPM, la potencia de diseño, obteníamos ya el tipo de correa, según el tipo ese de correa y la potencia que tenga, voy a obtener un diámetro de polea, puedo sacar la longitud, los ángulos de abrazo y demás, saco el ángulo de arco de contacto, pues ese ángulo de abrazo, ¿sí? Ya determino la potencia que puede transmitir por correa, que sería la que colocamos los formulitos acá, y bueno, de ahí saco el número de correas. Esto ya ahora lo vemos más rápido. Fin de cuentas, hay en principio una descripción de todas las poleas, de todas las tipos de correas que se utilizan, y más algunas fórmulas que, bueno, por ahí acordarse de todos esos diferenciales, sacar la integral de más, bueno, directamente nosotros vamos a utilizar y acordarnos la fórmula del Prony, que está ahí, después entre toda esa relación de potencia, velocidad óptima, velocidad máxima, o potencia máxima que puedo transmitir, directamente lo vamos a hacer de una forma práctica o del catálogo, pero más que nada de la forma práctica, que es lo que uno en principio hace como para determinar qué tipo de correa voy a usar, ¿sí? Y luego, más específicamente, va, según el fabricante, a decir, bueno, esta sería la que voy a disponer y lo que voy a usar. Entonces vamos al práctico. Bueno, como todos los prácticos, siempre hay una pequeña introducción teórica, que bueno, me quedó así hace 2 años que por ahí se jubiló el otro profe que daba la materia, entonces como a veces no podía dar yo las dos cosas, daba prácticamente todo rápido, y en este caso lo estamos un poco haciendo así por el hecho de los tiempos, también porque la materia es hay toda esa introducción, fíjense, por ejemplo, acá sería aquí una polea motor es más chica, una polea movida es más grande, entonces lo que se hace es una reducción de velocidad. Sería esto una reducción de velocidad. Ahora, si yo lo muevo con una polea muy grande, ¿sí? Y salgo, la polea movida es una polea más pequeña, es una ampliadora o multiplicadora de velocidad, se dice. Uno recuerde que si acá no existe resbalamiento, hay rozamiento, ¿sí? Entonces la velocidad periférica es siempre la misma en ambas, y digamos, uno lo puede interpretar bien fácil o más rápidamente que para que si esta velocidad periférica sea la misma, esta más chiquita, la polea tiene que dar más vuelta que la mayor como para que esa velocidad se mantenga. Es decir, yo con esta doy más vueltas que con esta. Entonces reduzco la velocidad. Y viceversa en el otro caso. Bueno, vamos a ver, acá recuerden también un poco la relación entre lo que es velocidad de rotación, que la llamamos M como RPM, revoluciones por minuto, la velocidad angular, la frecuencia, la velocidad periférico tangencial, recuerden siempre es omega por el radio,
omega sería la velocidad angular. La velocidad angular relacionada a las RPM, según los radianes y demás, como está indicado acá, se obtiene esta formulita que recién habíamos visto en cuanto a la velocidad periférica. Bueno, ahí está un poco la relación entre lo que es este ángulo de contacto o ángulo de abrace, ángulo o arco de contacto, que le llaman algunos catálogos, la longitud, las relaciones geométricas que habría luego de ver cada una de las designaciones, bueno, en que está el diámetro polea mayor, menor, tangente al centro y longitud que hablábamos de toda la correa. La transmisión de los esfuerzos, ¿sí? Hay que acordarse, como estaba en el primer gráfico, teníamos el F1 que lo llama el tenso, el F2 lo llama el flojo, la relación que existen entre ellas y la fuerza centrífuga. También lo que habíamos hablado de la potencia óptima. Y siempre cuando uno se va a un catálogo de cualquier tipo de mecanismo de transmisión, siempre toma que el número de revoluciones sobre la I, esta es la relación de transmisión, es el número de revoluciones de la salida sobre la de entrada. A pesar de que uno por ahí, para mayor facilidad en el cálculo, lo toma al revés. Pero para catálogo siempre hay que tomar salida sobre entrada. Bueno, ahí están los tipos de correas trapezoidales, ¿sí? Y el trabajo práctico. Fíjense en el trabajo práctico, el problema 1 dice que hay una transmisión donde hay una polea motora, una movida, una polea tiene un determinado diámetro, la otra tiene un diámetro de 300 milímetros, dice ahí, 120 milímetros la más chiquita, transmiten esto una potencia de 5 kilowatts, y tengo la rotación de la polea 1 de 1720 RPM. De ahí, ¿de dónde vendría eso? Recuerden un poco lo de electrotecnia, el número de rotaciones. Generalmente utilizado acá vienen del motor eléctrico, y bueno, el número de rotaciones va a estar por el número del par de polo y la frecuencia en la que ese motor eléctrico, la frecuencia de corriente alterna en la cual el motor eléctrico se está trabajando. De ahí vendrían en 6.720, según el número de par de polo y la frecuencia. Bueno, entonces acá me pide que determine la velocidad angular, el torque, o el momento torsor que se está transmitiendo, de la polea 2 también la velocidad angular, la rotación, el torque, la relación de transmisión, la velocidad periférica, ¿sí? Y la fuerza tangencial de transmisión. Todos esos datos me piden. Esto es muy similar al problema 2 que está hecho en la plataforma, ¿no? Por ahora lo vamos a repasar rápido, porque se lo tienen hecho y es uno de los pocos problemas que ustedes tienen que hacer. Entonces, acá es acordarse un poco de todo lo que dan las relaciones entre velocidades angulares, ¿sí? Y las RPM. Era igual a 2pi sobre 60, este viene para pasarlo sobre minuto, perdón, sobre segundo, a las RPM que viene siempre sobre minuto. Y después, bueno, los 2pi radianes, que sería la vuelta que da, digamos, sería el ángulo o el arco total de una circunferencia expresada en radianes. Otra de las situaciones que conocen es la unidad en la que se da la potencia. 736 watts, que sería que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades, como potencial watt, y la relación con el HP, que sería una unidad muy utilizada en el sistema técnico, que viene a ser horsepower, caballo de fuerza o caballo de potencia. Recordemos estas formulitas, ya las habíamos visto también, cómo sacamos el momento torsor que nos da en kilogramos centímetros cuando la potencia de transmisión está en HP y este está en RPM. Y esto surge como todo un factor de conversión. Entonces,
yo tenía 5 kilowatts, son 5.000 watts, y yo tengo 136 watts un HP, bueno, saco la relación. Acá entra en HP 6,79 HP y las vueltas que tenía la polea 1, reemplazo y tendría el momento torsor que estoy transmitiendo en esta polea, la polea motora. Después voy a la polea 2, en cuanto a la relación de transmisión que tengo, sé que N2 sobre N1 era omega 2 sobre omega 1, o bien cuando volvamos a esta relación. Si yo quería sacar la velocidad periférica, tenía este tipo de relaciones. Ahora, si yo lo quiero también considerar con lo que era la relación de transmisión, N2 sobre N1, voy a encontrar también la relación entre los diámetros, ¿sí? Despejándolo de esta fórmula, yo tengo que la relación entre la RPM está inversamente relacionada con la relación entre los diámetros. Como yo tenía en este problema los diámetros de cada una de las poleas, reemplazo directamente para obtener la relación de transmisión. Según esa relación de transmisión, obtendré las rotaciones de N2. Fíjense, ¿cuál es la situación acá? La N1 era 1720 RPM. Y como yo reemplazo todo y calculo, me da que la N2 es 688 RPM. Si estoy disminuyendo la velocidad de esa rotación. Y el torque, al disminuir esa velocidad de rotación, es mayor que yo transmito por el momento torsor que tengo en la salida, que el momento torsor en el T1 que está ahí, en la de entrada. Y sí, como que recordemos, potencia, fuerza por velocidad. Tengo menor velocidad, pero más fuerza. En este caso sería menor velocidad angular y mayor momento torsor. Después, la velocidad periférica que puedo calcular, que debe ser a 10,8, no supera los 12 metros por segundo que hablamos, y la fuerza tangencial que yo estoy transmitiendo y relacionando los dos momentos torsores que tenía con cada uno de sus respectivos diámetros. Esa es la fuerza tangencial que yo transmito como diferencia de F1 menos F2 de ese ramal tenso menos ramal flojo. Este problema 2 es muy similar al anterior, está hecho en la plataforma y donde está indicado toda esta parte, cómo llegar a cada uno de los momentos torsores, la relación de transmisión, la velocidad, la fuerza tangencial de transmisión, y acá lo único de diferencia que se pide encontrar qué sería la carga radial sobre el eje, F1 más F2, que sería 314,1, bueno, en este valor, en este caso así, y aparte una relación como la que vimos en la parte teórica, donde había que según las correas, el tipo de polea, las relaciones entre F1 y F2 daban a un determinado valor en la práctica utilizada. O sea que el L a la mu por alfa, en este caso, como dato, digamos, se está tomando que vale 2. Entonces la relación entre la fuerza ramal tenso y flojo sería 2. Y si el doble de la fuerza en el tenso que la del flojo. Eso es simplemente para entrar un poco en conocer las circunstancias, los valores que hay que se relacionan entre lo que es número de rotación, potencia, momento y demás. Entonces, mejor por ahí cuando lo hagan en limpio, lo paso, lo hagan en papel, lo ven bien, tengan en cuenta todas esas relaciones que es la que vamos a utilizar bastante. Ahora vamos a un hecho más de un diseño o de la consideración de un diseño en cuanto a una transmisión por correa. Dice, el problema 3 dice, resuelva por correa la siguiente transmisión. Yo tengo que transmitir 15 HP. Y yo la tengo que reducir desde la entrada, que tengo 1600 RPM, a 100 RPM. No se puede ser que tenga, no sé, un mezclador, que fuese, que necesito que no se mueva mucha RPM. Pero dispongo de un motor que tiene 1600 RPM.
y tengo poleas que quiero diseñarlo y transmitir. Y me dice que calcule las poleas, el tipo y número de correa. Bueno, partamos de la base en la cual ya están normalizadas esas poleas trapezoidales para uso industrial, que teníamos los tipos A, B, C. Bien, recuerden que esta tablita la vimos recién, la parte que está bien en la teoría, pero lo vuelvo a poner en la cual se va a usar bastante. Según ese tipo de correa que yo utilice, tendrá un rango de potencia a transmitir. Que sé yo, una B, por ejemplo, va desde 5 a 15 HP. Y tiene este diámetro recomendado en centímetros de la polea menor. Bueno, recordemos, tenemos 1600 RPM a 100. Entonces vamos a hacer la relación de transmisión. La N de salida sobre la de entrada. O bien la inversa sería de los diámetros, la relación entre los diámetros de cada una de ellas. Me da 0,065. Acá lo que le comentaba, que si uno tiene que expresar bien una relación de transmisión, salida sobre entrada, 100 sobre 1600, me da esto. Pero por ahí nos conviene, o para ser más gráfico, y darnos cuenta más entre esas relaciones, decir, bueno, la tomo al revés y digo, bueno, vale 16, como un número entero. Ahora, si me voy a relacionarla con esos diámetros, tendré que el diámetro de salida es igual a 16 veces el diámetro de entrada. Un diámetro 16 veces más grande que el otro. Entonces, si me voy a las poleas, a los tamaños de poleas recomendadas, y según la potencia que tengo que transmitir, utilizo la tablita, la potencia eran los 15 HP, entonces digo, bueno, si estoy con 15 HP, bueno, utilizo una B. Voy a agarrar y digo, bueno, vamos a poner una tipo B. El diámetro que yo tendría de la polea más pequeña es 13,7 centímetros al pelo. Multiplico 13,7 centímetros por 16, me da 219,2 centímetros. ¿Qué les parece a ustedes? Ya que me estoy hablando, no sé si están siguiendo o no. Fíjense, el diámetro de la polea mayor, digamos, son 2,20 metros, prácticamente. El otro 3 centímetros. ¿Ah? Sí. Esta es una poleita así, 13 centímetros. Y la otra, no me alcanzan ni los brazos para decir, bueno, relación entre esos diámetros. Fíjense que si uno lo pone así vista de frente y dice, bueno, che, pero el ángulo de abrace o ese ángulo de contacto de la poleta chiquita me va a quedar muy pequeño, porque esta es muy pequeña, hagamos más o menos la dimensión, sería así, y la otra una cosa así. Tendría un ángulo de abrace tan pequeño que podría hasta inclusive tener resbalamiento y tener algún problema en la transmisión. Fíjense cómo dice ahí que el ángulo de abrazo es pequeño, y si uno se acuerda de lo que decía Prony, que el ramal tenso, el ramal flojo, el amor por alfa, así, este es tan pequeño, él podría llegar a ser 1. F1 igual a F2, entonces, ¿qué fuerza periférica voy a transmitir? No tengo para, no podré. Entonces tendría que buscar que no sea tanto la diferencia entre ese diámetro pequeño al diámetro mayor. ¿Qué puedo hacer? Dividirla en 4 relaciones de transmisión. 4 escalonamientos de polea y correa entre sí. Pero lo más conveniente podría ser dividirlo en 2 escalonamientos. Ahora una polea pequeña pasa de las 1600 RPM a las 400. Sobre ese mismo eje que ya está girando 400 RPM le pongo una polea más pequeña acá y adosada a este, entre eje, polea y chaveta, hago la misma relación de transmisión, que esta valga 4 veces menos que este diámetro. Entonces paso de las 400 RPM a las 100 RPM. ¿Y cómo se expresa la relación de transmisión siempre así? Digamos, el escalonamiento 1 por el escalonamiento 2 sería 4 en una, 4 por 4 en otra me da los 16, que es la relación de transmisión total que yo quería en el principio. 1600 a 100. ¿Se entiende ese?
¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahí tengo 1600, 400 y después tengo 100. Bueno, vamos a ver qué hago ahora para qué correa voy a usar, porque a mí me dice que yo diga qué diámetro de polea, tipo, número de correa. Entonces, bueno, me voy a elegir el tipo B, porque ese tendría entre 5 a 15 HP. Bien, me voy al diámetro recomendado que me da el fabricante, los 3,7 centímetros, tengo ahí vale 4, entonces el diámetro de salida sería medio metro. Es decir, este era 13, el otro ya es medio metro, geométricamente más simétrico, digamos. Bueno, entonces calculemos la velocidad periférica que nos daba, en un principio, como hemos visto toda la forma, era la velocidad angular por el radio, y la velocidad angular con la RPM tenía también otra relación. En fin de cuentas, llegamos a que era la velocidad periférica del tipo diámetro por n sobre 6. Bien, yo ya dije, va a ser una polea B, tengo 3,7, bueno, 3,7 por los 1600 RPM, como estaría en centímetros bueno, al pasar los metros me da 11,47 metros sobre segundo. En la teoría también decíamos que había en esa tablita buscar un factor potencia, es decir, qué potencia, en acuerdo a una determinada velocidad, me está transmitiendo una correa. Bien, entonces multiplico ese factor F que corresponde al B, como dice, al tipo B, F vale 0,24, y mi velocidad encontrada según mis dimensiones que yo tengo. Multiplico, me da que la potencia efectiva que transmite cada correa es 2,75 HP. Pero yo quería transmitir los 15. Entonces, relaciono esos 15 HP sobre lo que transmite cada una. Y así que Z, lo llamo Z, hace el número de correas. Los 15 HP que yo tenía en principio dividido en lo que me transmite cada correa, según mi tabla empírica y práctica, me da que 5,45 correas. Entonces elijo un número entero inmediato superior, como dice ahí, tengo 6 correas. Y esto sería el primer tramo, acá, tomando esa situación. Ahora, podría agarrar y decir, bueno, voy a elegir una C, un tipo C. Me voy a la tablita. Tipo C transmite 15 a 100 HP, puede ser. El diámetro recomendado es 22,9 centímetros, que es la polea más pequeña. Y tengo un factor, para ese caso, de 0,48. Bueno, hago todo, 22,9, saco el diámetro mayor, o bien ya trabajo con me da una velocidad de 19,2 metros. Encontramos la potencia efectiva, que era multiplicar esta velocidad por ese factor, que en este caso ya, porque una C vale 0,48. Mira que la potencia efectiva por cada correa es 9,16, de los 15 HP que yo tenía, lo divido en eso, me da 1,62 correas, por lo tanto elijo el número inmediato, tendría 2 correas, ya es menos. Pero esta velocidad es mayor. Es decir, como yo las rotaciones las consideré que era que yo tenía constante, y tengo un diámetro mayor, una velocidad periférica siempre me va a dar más grande. Entonces, para el caso, como dice ahí, sería conveniente elegir la 6 correa tipo B nomás, no la C. Está bien, acá tengo menor correa, pero puedo tener un resbalamiento por esa velocidad, por la fuerza centrífuga. Entonces, más seguro que yo le ponga 6 correas y tipo B. Vamos ahora a la otra relación, porque recuerden que yo lo había hecho escalonado entre la primera escalonamiento, digamos, y el segundo. Tenía acá una parte intermedia, digamos, una N y su I intermedia que lo ponía aquí. Bien, entonces, como todavía sigo con esa misma potencia, yo tenía los 15 HP. ¿Sí? Ahora,
voy a agarrar una B. Ese D', que sería el diámetro, ese que sería la correa más pequeña puesto en esta parte, ¿sí? Tendría este valor según el recomendado, saco los cálculos, me da que la velocidad son 2,86 metros sobre segundo. Y voy a la tablita de vuelta, hago toda la operación y digo, bueno, ¿cuánto va a ser la potencia efectiva por correa? Me tengo que, va a ser los 0,24 por los 2,86, me da 0,686 HP. De los 15 que tenía dividido en esto, me da 21,72 correas. Entonces, si saco el número entero, me da 22 correas. ¿Sí? ¿Qué hago? Con 22 correas. Fíjense el gráfico que hay acá de una polea. ¿Y acá cuántas correas tenemos? Acá tenemos 4. 4 canaladuras, digamos, para 4 correas. Entonces, ¿se imaginan que voy a poner 22 correas? Vamos a hacer uno de estos, 22 correas. Una cuestión para fabricarlo. Bueno, sí lo podemos hacer, pero... Y para el mantenimiento y desajustar, fíjense los tornillos. Acá hay un acoplamiento, un tornillo, que después veremos en otro tema. Pero no sería muy criterioso ocupar 22 correas. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a un tipo C, entonces. Porque el C, volvamos a la tablita. También tengo de 15 a 100 HP según esto. Pero tengo un diámetro mayor, ¿no? Bien, vamos al tipo C. Entonces, empiezo a sacar según ese diámetro recomendado, tenía I igual a 4, saco la velocidad, multiplico por su factor potencia, me va a dar que son 2,23 HP. Ahora, tenía los 15, que me estaba transmitiendo, dividido en 6,72. Elijo el número y me da 7 correas. Pero recuerden que habíamos dicho que en la práctica no se utiliza más de 6 correas generalmente. Entonces, ¿qué podría hacer para disminuir el número de correas? Imagínense, ustedes son ingenieros, lo mandan a cambiar, están haciendo mantenimiento en la planta y tienen que cambiar las correas. Imagínense, son muchos, ¿qué le va a decir el operario que lo tenga que hacer? ¿Ah? ¿Qué le puede decir? ¿Ah? Cualquier cosa, es decir, lo va a matar después, no usted, pero a la salida, después de 22 correas que tengo que cambiar. Fin de cuentas, uno siempre busca mermar la cantidad de correas y trabajar con baja velocidad, pero dentro de los valores que sean los óptimos y lo que se pueda. Entonces, como yo tengo, según la otra tablita, había otra tablita alternativa que también la puse ahí, para el tipo A dice que el sugerido era 7,6, o sea que eso aproximadamente son 3 pulgadas. Y los fabricantes eso lo hacen entre 2,6 a 5,4 pulgadas los diámetros de esas poleas. Nosotros teníamos un tipo C que habíamos elegido, que era 22,9, la que teníamos acá, de 9 pulgadas. O sea que está como un término medio entre lo que utiliza el fabricante, de 7 a 12. Bueno, lo agrandemos, tomemos 10 pulgadas. Esta cálculo que hicimos acá, tomamos 7 correas, ¿sí?, con 9 pulgadas el diámetro de la polea menor. Ahora le agrandemos, nos vamos a un diámetro más grande a 10 pulgadas. Recuerden, una pulgada son 2,54 centímetros, por lo tanto 10 pulgadas, 25,4. Bien, tomé ya 10 pulgadas, me fui un poco más cercano hacia el número mayor que tengo dentro del rango. Aumento el diámetro. Ahora hago el cálculo con este nuevo diámetro. Tenía 400 RPM
con ese diámetro en metro y demás, me da 5,41 metros sobre segundo. Multiplico luego por ese factor que tenía en la tablita, por la velocidad del mar, me da 2,55 HP, lo cual sería 15 dividido en eso, 2,55, que es la potencia transmitida por correa, necesitaría 6 correas. A fin de cuentas, yo con lo que aumento el diámetro, disminuyo el número de correas. Y a su vez también en este caso, fin de cuentas, ¿cómo sería la solución del problema que a mí me plantearon? Que yo tenía que pasar de la 1600 de vuelta a la 100. Si elegía de una sola vez, físicamente ni técnicamente me iba a dar. Tenía que elegir dos escalonamientos. Y dentro de esos escalonamientos elegí, según las transmisiones de potencia y los valores en cuanto a la velocidad y la cantidad de correa, que el tipo B sería para la primera transmisión, donde hago desde 1600 a 400, tengo 6 correas, una velocidad perfecta de 11,42, al pelo, no tengo, digamos, menos correa, y una velocidad no superando los 12. Y en el tipo C, ya aumenté un poco el diámetro de lo que era el recomendado, pero siempre y cuando dentro de lo que el fabricante me dio, tomé otro diámetro, a fin de cuentas también utilizo 6 correas, pero esta tipo C y con este de velocidad. Y en ningún caso, como dice ahí, superando. La velocidad periférica, los 12 metros sobre segundo y las 6 correas. Bueno, esto es como un precálculo que uno hace, porque son tablitas. Una es una tablita semi-empírica, la que relaciona la potencia con el número con el tipo de correa, con el diámetro y los diferentes factores utilizados. Esta es una tablita bien práctica. Después también hemos relacionado un poco lo que era con los valores que da el fabricante y demás. Esto es algo práctico y como un precálculo que uno va a hacer en una instalación. Cuando uno va a decir, bueno, voy a transmitir en un determinado lugar una potencia por correa, estamos ya al catálogo. Es lo que se dispone. Uno no se va a poner a fabricar una nueva dimensiones de las poleas ni de las correas más. Simplemente va a sacar el comercio y va al catálogo. Entonces, el problema 4 dice que resuelva por correa la transmisión indicada anteriormente por catálogo. Y acá ya tenemos que tener en cuenta qué es lo que cuál es la máquina movida, cuál es la máquina motora, y bueno, tengo que ver algunas de las otras circunstancias, como la distancia entre los ejes y demás. Entonces, dice que acá tengo un ventilador grande, circulación de aire acondicionado. Ustedes han visto en los súperes que arriba, digamos, sobre el techo hay todos los conductos de refrigeración. Generalmente todos los súper tienen un aire acondicionado bastante grande, donde ya se habla de toneladas de refrigeración, que están puestos en el techo, y por eso la disposición de esos conductos arriba también. Y bueno, para llegar a todas las difusores que se llaman, que si no se recuerdan, por ahí lo ven en el súper, hay una serie de conductos y unas aberturas que son lo que se llaman las difusores, donde va a salir el aire, entonces hay que impulsar ese aire de tal manera que llegue a todos esos conductos y a todas las máquinas. Y nosotros teníamos un motor eléctrico de 1600 RPM y llegamos a 100, que es lo que dentro de esos valores se toman las vueltas que hacen esos tipos de ventiladores. Entonces vamos al catálogo. Y como teníamos, allá. Cuando cambio de página me siguen así, ¿no? Digamos, cuando cambio de archivo. Sí, profe. Bien. Claro que estoy metido, digamos, en el disco rígido de esta máquina, por eso
Bueno, entonces, en el catálogo, yo primero, bueno, elijo qué fabricante es. En este caso, bueno, también vamos a tomar los dos escalonamientos, porque es lógico que no me va a dar ni por catálogo tampoco. Entonces, paso resumido que estaba en la teoría. Yo tengo que determinar la relación de transmisión, la de salida sobre la de entrada. ¿Qué es lo que hago? Relación de transmisión igual a 4. Después me iba a una potencia de diseño de cálculo, que era una potencia de trabajo, según el motor de accionamiento, por un factor de servicio, según los motores que yo estaba moviendo. Si yo me voy ahí a la teoría, hay una parte donde el coeficiente ese lo van a ver que es 1,2. Según el catálogo que puse acá en la teoría, yo puse un más pequeño. Bien, entonces ya tengo una potencia de cálculo de servicio 1,215 HP, que era lo que tenía en principio, 18 HP. Bien, entonces con eso ya tengo la potencia de diseño, la RPM de la más pequeña, y de eso, donde coincidan estas, voy a obtener la, a ver, vamos, 18 HP y 1600, ¿no? Acá. Este era el factor de servicio, según los motores eléctricos que se van a hacer, pero en la gran mayoría de los casos son motores eléctricos, ¿no? Pero bueno, según los motores que se mueven y según la máquina que vamos a utilizar, este factor C que acá vamos a poner que valía 1,2. Bien. Uy, se acabó aquí. Bueno, vamos a la gráfica. Yo llegué que después de los 15 HP, por ese factor de servicio me daba 18, pero está 1600 vueltas. Si yo subo, empiezo por acá aproximadamente, y voy hasta las 1600, tendría en este punto, en esta zona estaría, en la correa B. Entonces, según el catálogo, voy a la correa B. Ahora, tengo que determinar la polea y la correa que utilizo. Y me voy al catálogo también, vamos a la última parte. Segundo, aquí. Está todo ahí explicado, pero lo vamos a decir más rápido. Me voy a lo que está en el catálogo de la teoría y digo, bueno, ya elegí indicaciones, dice para la colección de correa, el problema número 4. Entonces yo ya dije, bueno, estaba, según la gráfica ella me da una B. La polea más pequeña es 1600. Luego, la relación de transmisión que tenía era 4, o mejor dicho, 1 sobre 4. Porque la de salida sobre la entrada serían los 400 RPM sobre los 1600. Sería 0,25, ¿no es cierto? Y sería eso. Pero según este catálogo, ¿a dónde lo tengo? Acá yo tengo 1 sobre I, fíjense. Y según lo que tomé, eran 13,7 el recomendado. Bueno, este catálogo a mí me dice que son 140 milímetros la polea chica. 5,6 pulgadas me da. 1 sobre I, o sea, 1 sobre un cuarto, o sea, 0,25 me da mayor a 3. Con este diámetro de polea, esta relación, esta inversa de la relación de transmisión que tengo, y la RPM de la 1600 me da que es 5,65 HP la transmisión que voy a tener por correa, por cada una de las correas. Acá está bien explicado el 1 sobre I, las 1600 y demás. También, según el diámetro de la más pequeña, que es los 140, que nos he dicho que me da el catálogo, 140 milímetros, con la relación de transmisión tengo el diámetro de la polea mayor. Puedo agarrar y decir dentro de esas situaciones, decir cuánto es la longitud de la correa. Es decir, los diámetros más pequeños, la distancia entre el centro y demás, saco una longitud de 21,69. Pero también me toca el catálogo. Es decir, bueno, ¿qué correa es la que va? Si según el catálogo, según el catálogo, la longitud de la correa va a tener unos determinados valores.
no es que la que yo quiera exactamente. Bueno, me daría algo mayor. Entonces, según ese catálogo, me da 85, me vale 22,0. También el mismo acá me da el factor de corrección de C sub 2, según la corrección por el arco. Perdón, según la corrección por la frecuencia de las flexiones. Corrección del largo, factor de corrección del largo, que sería la frecuencia de la flexión, que como le decía, que se va pasando, se va flexando, lo vuelve a poner recto y demás. Después también sacó la relación del alfa, el ángulo de abrace, que tendría un valor, según la tablita que está ahí, de 0,92 según el ángulo de abrace. Voy a esta formulita donde tenía la potencia nominal de motor, más ese factor por la potencia de diseño. Después tengo la potencia por correa que me transmite y los otros dos factores que son del largo y del arco. Reemplazo todo y me das 3,49. Ahora, este catálogo es un Roflex, ¿sí? Y como dice ahí, tengo que son 4 correas tipo B. Pero este es el mismo problema que nosotros habíamos hecho recién de una forma práctica, que nos daba 6 correas tipo B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros lo habíamos hecho de una forma práctica, que es la que vamos a resolver de acá en más, siempre lo vamos a hacer así, que son más rápidos, porque el catálogo tiene muchas confusiones y hasta que uno entra, lo revisa, lo mira, lleva muchísimo más tiempo. Pero no quiere decir que uno no lo sepa hacer más. Nosotros como que acá hemos hecho un precálculo de esto. El catálogo generalmente siempre nos va a dar 1 o 2 correas menos de la que nosotros calculemos ahí. Pero también hasta inclusive depende de qué catálogo y de qué marca estemos trabajando. Por ejemplo, acá está puesto en la misma plataforma toda la determinación del catálogo, pero para el segundo escalonamiento. Entonces, cuando hago toda la determinación, saco los factores, las longitudes, tomo otros diámetros según los valores que tenga el catálogo, ¿no? Me da que Z vale 4,35, o sea, acá tendría que utilizar 5 correas tipo C por catálogo. Y en el cálculo práctico que nosotros hicimos eran tipo C, 6 correas. Y sí, tengo una menos. Pero nosotros siempre lo vamos a hacer de una forma práctica, como están en las tablitas acá, que está puesto la potencia, los factores, la velocidad, el tipo de correa. Según esto lo vamos a hacer siempre como haremos este último problema, que estaría en 4. Dice, perdón, el 5, el último problema. Resuelva por correa la siguiente transmisión. Potencia transmitida, 10 HP. Y ahora yo tengo que multiplicar la velocidad de 100 RPM que tengo de entrada, pues por ahí tengo 100 RPM, y la quiero llevar 1000 vueltas. ¿Qué hago? Entonces tengo que utilizar una polea más grande de entrada, y esta sería una polea más chica. Ahora, ¿cuál sería la relación de transmisión? Sería 10 en este caso. Salida sobre la entrada, 1000 sobre 100, sería 10. Y en la teoría hay como también una parte práctica donde dice recomendado en una correa transversal y uno como que no se puede pasar 15 de la relación de transmisión. Entonces directamente, si acá tengo 10, bueno, podría hacerlo en una sola etapa. No como en el anterior caso, el problema que lo hice con 2 etapas. Entonces, podría hacerlo con una sola etapa directamente. Entonces, bueno, digo, si son 10 HP y según mi tablita, agarro un tipo A. Tipo A, saco el diámetro recomendado que me va a dar 7,6 centímetros, 0,076 metros. La polea de entrada, digamos, tiene ese diámetro. Perdón. Acá hay que mirar un poquito, que inclusive yo acá me acabo de confundir. Siempre relaciona el diámetro de la polea con su correspondiente RPM.
Si yo tengo a la entrada, eran 100 RPM, este es el diámetro más grande. ¿Mm? Entonces, este tendría que ser 10 veces por esos 0,76. Pero ahora, si yo relaciono directamente el diámetro más pequeño con la de salida, que son 1000, fíjense, el diámetro de la polea más pequeña es 0,076 por las 1000 vueltas que tiene la salida. Me da una velocidad de 3,98 metros sobre segundo. Bien, vuelvo a la tablita, multiplico por el factor que potencia esa velocidad, saco los 0,48 HP. Si yo quería tener 10 HP que transmití, bueno, 10 sobre los 0,48 me da 20,80, demasiadas correas. Me van a decir todo después cuando cambia 20 correas. Entonces tengo que, o bien subo el diámetro de ese mismo tipo de correa, o elijo otra. Bueno, elijo una, tipo B. Tipo B, porque según, volvamos a la tablita. Está. La tipo B tiene 13,7 y también está entre 5 a 15 HP. El factor era 0,24. ¿Sí? Bueno, me voy ahí. Tipo B, ¿sí? Elijo ya directamente, no, acá está, 13,7, ¿sí? Bueno, hago los cálculos, tengo una velocidad, en fin de cuentas, de 7,17, lo multiplico por el 0,24, que era ese factor que teníamos en la tabla, y me da 10 dividido en la cantidad de HP que me transmite cada correa, 5,81, por lo tanto 6 correas. Ahora, si quiero ponerle menos correa, aumento el diámetro. Fíjense, lo llevo a 7 pulgadas, que sería este valor, es decir, esta polea más pequeña que tengo a la salida, la aumento, la hago más grande al diámetro, esta también, lógico, se va a hacer más grande, pero voy a poderme poner menos correa. O sea, calculo ahí con ese diámetro, con esa vuelta, en ese caso, la velocidad, multiplico por el factor ese que tenía por potencia transmitida por correa, obtengo unos 4,48 correas, fin de cuentas serían 5 correas. Es decir, cuando aumento el diámetro, disminuyo ya el número de correas. Es decir, en este mismo caso, una A ya no podía usar, me daba demasiada correa. Utilizo la B, bueno, tengo 6 correas, pero si le puedo poner un poquito más grande el diámetro, tengo menor número de correas, que es lo que uno trata de, digamos, realizar. Bueno, en fin de cuentas, lo que hemos estado viendo era este tipo de transmisiones, más que nada vemos las correas, vemos las principales condiciones geométricas que hay, entre si ángulo de Abrase, las diámetros de poleas pequeñas, poleas mayores, las relaciones de transmisión, demás, las correas normalizadas, que son de la A hasta la D, ¿sí? Y con esta tablita práctica uno determina el tipo de correa, el tipo de polea, los diámetros y demás, y siempre satisfaciendo a decir que voy a tener una transmisión de potencia dentro de ciertos valores en cuanto a velocidad y número de correa. Si uno ya quiere irse más lejos, es decir, o no más lejos, si no uno quiere determinar con exactitud qué es lo que usa, bueno, se va a un catálogo. Y hasta inclusive, dependiendo del tipo de catálogo, capaz que puede obtener diferencia entre el número de correas y el número de poleas. Por eso mismo lo mejor es que lo que vamos a hacer siempre va a ser estas formulitas prácticas, como hice este último problema número 5, pero ese sí que lo tienen que hacer ustedes. Porque este está planteado de esta manera, ustedes tienen que ver los valores, ¿sí? Y que les dé dentro de lo mejor, utilizan menor cantidad de correa y menor velocidad, que no superen los 12 metros por segundo. Ese sí ya les queda para que ustedes lo hagan. Pero, como le decía, cuando uno va al catálogo, hay diversos catálogos, y según a dónde entre y demás, fíjense que es largo, que el catálogo, donde están las secciones, las longitudes, los números de correa, las tablas que corresponde a este, también relaciona los ángulos y demás.
bueno, son bastante largas. Siempre tienen que verificar, por ejemplo, esto en la parte práctica, que esto siempre tiene una pequeña, sale siempre la correa por encima de estas alas, ya que si uno la incrusta mucho en principio, estos alambres pueden llegar a comprimirse y no transmiten la tracción necesaria. O alguna vez se puede ver que esta superficie siempre está sucia, porque en realidad está actuando, como le decía, la fuerza nerviosa sobre las alas y no sobre el eje, digamos, no hay una transmisión, el eje esto está funcionando mal si esto está limpio, digamos, o como que la correa está en el fondo, o está patinando, o lo demás. Esta sería la posición correcta, fíjense cómo dice. Bueno, y también está el hecho de que uno, según las correas y las poleas, una de las poleas las puede desplazar, digamos, para que la correa se tense y exista justamente la fricción necesaria. Acá hay como está indicado que uno puede desplazarla según a dónde esté montada el eje, sí, puede ubicarlo de una manera más cerca o más lejos, o bien para tensar la correa o para utilizar otro tipo de correa que sea de una longitud mayor o menor según lo que me esté dando. Bueno, fíjense acá hay dos nada más, dos poleas. Bueno, en este caso es más fácil cómo están puestas, cómo están ubicadas. Y bueno, cada una sí dice la designación según el número de esta ya sería una multi-B, 8B, que es más utilizada en la industria automotriz que en la industria. También fíjense están las relaciones de longitud, de demás, cómo se sacan los factores de determinación de arco de contacto, factor de corrección del arco de contacto y la longitud. Bueno, en fin de cuentas, esto es lo que sería las transmisiones por correa, que a la parte teórica la hemos hecho bastante rápido, simplemente hay que acordarse lo que decía, formular las dimensiones geométricas y demás, y cómo la obtenemos el número de correa y polea según este catálogo. Y no me acuerdo cómo sale esta. Bien, y bueno, esto sería lo que vemos de la correa y la polea. ¿Algunos ya vio las notas del coloquio? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué tal? Yo los que a ver, veamos ahí un poquito, así lo hacemos rápido. Tendríamos, no sé si tengo ahí acá. No. Y salí. A ver, un segundo, voy a entrar entonces. Vamos a entrar un poquito a la plataforma, lo vemos rápidamente, sí, lo observamos un poco rápido y lo tienen en cuenta para el parcial, que es el martes que viene, ¿no? Ahora. Esa es la plataforma, ¿no? Sí, profe. Bien.
Bueno, una cosita. Acá, por ejemplo, lo que yo les comentaba acerca de los puntos y demás. Esto que está en la teoría, bueno, esto sí queda, digamos, como la parte teórica, queda lo que es de la plataforma. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nosotros, pues, los profes ya corregimos en la parte práctica y, bueno, el total de eso daría la suma de... Yo lo que le decía que, por ejemplo, cuando vamos acá a las calificaciones, ustedes dicen, bueno, quiero ver todas mis calificaciones total. Fíjense, esta sí, por favor, revísenla, que es lo que está dando en la plataforma y lo que se puso ahí en la planillita, o sea, la parte de del múltiple choice que hicimos. Este sí, digamos, tiene que ser el valor que está ahí, está en la planilla. Luego ya lo que aparece acá, por ejemplo, acá aparece 52, pero es porque fue el ejemplo de evaluación y, bueno, no lo hizo como audiencia. Esta parte no se la mire. Esto, digamos, por ahí si uno pone más tareas o cosas que se evalúen, bueno, queda por ahí que no es lo que influye, evidentemente, lo que es sobre lo que da la población. Esto, bueno, por ejemplo, hoy 42 daba, ¿no? Bueno, se le puso ese valor. Si hay alguna discrepancia, por favor, me lo dicen y lo controlé bien, creo que está todo bien. ¿Sí? Y bueno, veamos alguno de lo que coloque parte teórica. Lo ven ahí la resolución de ese coloquio, ¿no? La parte teórica que era el múltiple choice. Sí, profe, sí se ve. Bien. Bueno, veamos así rápidamente algunos puntos. El primero, dice, los plásticos poseen una estructura cristalina al igual que la relación. No, los plásticos poseen, no poseen son amorfos. No hay ninguna estructura en los plásticos. Pero sí las aleaciones metálicas tenían la distribución del cuerpo, de cubos centrados en el cuerpo, cubos centrados en la cara, hexagonal. Pero los plásticos son amorfos. Por eso es falso. Y si pusieron ahí, bueno, le resta punto. La soldadura es un elemento de máquina y un mecanismo utilizado como elemento de unión que posee la ventaja de mayor o igual resistencia de los metales. Bueno, el pelo, todo estará lo que dice ahí, sí, bueno, puede ser. Pero la soldadura no es ningún elemento de máquina. La soldadura es un proceso de fabricación, ¿no? O de conformación de la pieza, o de mecanismo, lo que fuese, pero no es un elemento de máquina en sí. Por eso quedaba falso. Y después, bueno, si aceptaban las dos bien, solamente las que eran, bueno, fíjense. Bueno, acá no tiene la rosca Wilbur, dice la inglesa. La inglesa se realiza con cresta y valle fluviales planeados, pero la rosca métrica no utiliza esta forma, ¿no? Las dos tienen que ser así, ¿sí? Pues si no, lo que yo le decía, cuando hay cambios bruscos en la forma, siempre hay concentración de tensiones, se puede romper. Por eso es falso eso. Quedaban ahí tres verdaderos. Para un tornillo del mismo diámetro, si aumentamos el ángulo del hélice, el paso será mayor. Recuerden la formulita. A ver, ya vemos en la práctica algo. Bueno, y esto, bueno, está indicado todo lo que es verdadero, lo que es falso, cuál es, no va ni demás. En la parte práctica, por ahí se va a ver, en realidad, esto se lo ve así, porque está pasado en Excel. Ya lo vemos un ratito al Excel. Pero, digamos, así como lo están viendo, lo ven medio que esté un poco desordenado la resolución. Pero es porque acá hay cada celdita donde se puso un valor y estos valores se obtienen por el mismo Excel que multiplica una celda o divide según la relación con otra. Pero, por ejemplo, en el primer problema decía que que encontremos el momento torsor que puede transmitir de una forma rápida, ¿sí? Y práctica. En realidad, hay dos formas, que era encontrar con el módulo resistente y todo esto,
que bueno, acá yo lo hice así, pero lo más fácil era, digamos, la tensión de corte fuerza sobre el área resistente. Y el área útil, directamente, de una forma bien práctica, era el tipo de diámetro por la altura de la, o la sección, o la longitud que tomemos en cuenta que está soldado. O la sección esa que tendríamos que tener en cuenta, ese arito que quedaría en soldado. Me da un determinado valor, pero acá por ahí se confundieron varios que son 2 cordones, había 2 cordones. Entonces el área resistente de eso son 2 veces es esa área, digamos. Algunos la consideraron. ¿No? Bueno, ahí está resuelto todo indicado. Puede ser que parezca un poco medio abstracto, pero es porque está hecho en un Excel. Mírenlo. A ello vamos a hacer una cosa. Entremos a ver si yo les muestro una cosita. Ahora vamos a ver otro. Bien. Ahí me están viendo un Excel. Sí, profe. Bien. Bueno, es este mismo Excel el que está puesto ahí, ya pasado un PDF, por eso queda mejor. Pero ¿cuál es la situación? Y por ahí el que pueda ponerse a estudiar mejor para poder responder las preguntas del coloquio de la mejor manera, es, por ahí se pueden poner a hacer un Excel, pero no con fórmulas como esta, porque si no le va a llevar mucho tiempo, pero esta formulita, por ejemplo, ¿sí? Y acá, fíjense que esta celda multiplica tal y tal cosa. Entonces, uno cambiando algún valor, se da cuenta qué significancia tiene, en algún caso, en el cálculo, cuando hay una, por ejemplo, yo voy a cambiar un 0,5 y me da ya que la tensión, esta estaba 0,025, está en 101, ¿sí? Ese valor es 101. Ahora pongamos este 0,5, me da tanto. Este es un caso en el que yo diga, bueno, menor seguridad que pueda tener, o mayor seguridad, ¿qué implicancia tiene esa tensión admisible? Es decir, si va a ser menor la tensión admisible que voy a admitir, o mayor la tensión admisible que voy a admitir, como puede ir una pregunta de algún coloquio. O, por ejemplo, aquí, en el problema del tornillo, que si yo le pongamos un paso muy grande, a ver, fíjense, en el tornillo teníamos que, en el tercer problema del coloquio del tornillo, que teníamos que ver si era reversible o irreversible. Si entonces, si alfa es menor que phi, que del ángulo de roce, sería irreversible, ¿no es cierto? Ponele, yo le voy a poner un paso de 8. Un poquito más. Bueno. Ya tengo un alfa 7,96 y un phi de 6,9. O sea, alfa es mayor que el phi. En fin de cuentas, el ángulo de, en este caso, de rosca, digamos, o de hélice, mejor dicho, el ángulo de hélice es mayor que el ángulo de roce, como que ya sería reversible. ¿Sí? Si ustedes por ahí lo tienen algún tiempo y hacen algunas formulitas y ven cómo cambia o cómo depende un factor de otro, bueno, se le va a hacer bastante fácil después hacerlo al parcial, tanto de la teoría como de la práctica, donde haya preguntas o situaciones en las cuales se aumenta algo, cómo influye en algún otro factor. Bueno, bien, ahí terminamos entonces. Vemos que el martes que viene tendríamos el parcial.
de la misma, muy similar, prácticamente igual que el coloquio que tuve. ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, nos vemos el martes que viene entonces, o alguna pregunta. Profe, Bien. yo tengo una duda en la parte práctica. ¿Por qué a la chaveta divide la fuerza en dos? La fuerza en 2, puede ser el área en 2. ¿Mm? El área, porque realmente cuál es, a ver, vamos a verlo. Si yo tenía abierto, vamos a ver en este. Era el 1, ¿no? Este. Ahí está la chaveta. La chaveta siempre va, en el práctico hubo un cálculo que hacíamos a la flexión, ¿sí? Muy pocas veces se hacía un cálculo de la flexión y en fin de cuentas no me acuerdo si daba, que fallaba por corte o por aplastamiento, o compresión, que sea. Entonces siempre hay corte o aplastamiento. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es el área resistente al corte? ¿Es B? ¿Sí? Por L, es esta que está acá arriba. ¿Me ven ahí, no? ¿Me ven este? Sí, Sí, profe. Esta que está acá arriba es el área resistente al corte. La No, fuerza ya me acabo de dar cuenta, profe, ya entendí el error. H sobre 2, el H es, porque una partecita como que está metida en el eje y la otra parte está puesta en una polea, por ejemplo. Entonces, de ahí surge que H sobre 2 por L. Es el área resistente al aplastamiento. Y bueno, algunos han hecho de diferente manera, yo lo puse así, que si esta fuerza que me puede soportar a la compresión en 1500, bueno, esta es la que yo voy a considerar para ver qué esfuerzo me puede transmitir esa. ¿Ah? Y ahí vendría ese H sobre. Claro, el área de aplastamiento, es decir, considera cuál es la área resistente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, yo tengo otra consulta. sí. ¿Sin tratamiento significa sin controles? Porque yo me confundí en eso, creo. Ah, hay una pregunta ahí. ¿Qué pasa? Los aceros se los designa por norma, que era la SAE, que la utilizamos nosotros, o por el contenido de carbono. Y era bajo contenido, medio y alto contenido. Bajo contenido es 0,3% de carbono. Entonces ahí hay una 0,1020. Dice que se le hace un tratamiento térmico. Sí, al pelo, vos le podés hacer un tratamiento térmico. Pero la pregunta decía que por esa causa le mejoraba la resistencia mecánica y las propiedades tecnológicas. Cuando tiene muy poco carbono, no va a mejorar nada, ninguna resistencia mecánica, porque es muy poco realmente lo que hay. Puede ser que si se le haga algún tratamiento térmico es para una mejor distribución de los átomos y demás, pero no va a mejorar a mayor resistencia térmica. Los tratamientos térmicos se admiten, digamos, se hacen para mejorar propiedades tecnológicas o mayor resistencia mecánica a partir de un acero de medio carbono, no de bajo carbono. Por eso ahí decía una pregunta que le había hecho a un 1020 para mejorar las propiedades y para aumentar su resistencia. No, no le hace nada, sí muy bajo, es 0,20% de carbono. No mejorará ninguna resistencia. Ya. Y directamente, en muchas bibliografías dicen, directamente el tratamiento térmico se lo hace cuando ya tiene medio carbono para arriba.
Bien, Esa gracias, era, profe. esa era la pregunta, ¿no? Que me quería hacer. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Listo? ¿O alguien más tiene otra? Mírenlo, ahí va a quedar la respuesta de los coloquios, pues después ya la sacaremos, ¿no? Ahí están las plataformas puestas, resuelto, por ahí puede ser abstracto, que parezca así, pero es porque yo lo hago en Excel para ir dándole valor y qué resultado me da. Sí, Nieva Pablo me dice, sí, el parcial va a ser, justamente los coloquios son para más o menos hacer las mismas condiciones que va a hacer un parcial. Entonces en el parcial vamos a hacer prácticamente lo mismo, en el mismo tiempo, ¿m? Y por ahí mejor quizá cuando hagan un de lo que tengan que subir, mejor que lo firmen y le pongan una aclaración de su firma. Su firma y su nombre, bien completo. Y cada uno de los que ustedes le sacan, está bien, por ahí suben y ponen ese nombre de archivo. Pero mejor que en la foto que saquen pongan su firma, su nombre. Y también bien específico el nombre del archivo. Dice el ingeniero Pistón, dice hoja firmada y con nombre, bien clarito, porque después nosotros cuando vamos a corregir, si no están así, tenemos que estar buscando de quién es, cuál es el archivo, qué nombre pertenece y demás, y hasta nos lleva más tiempo y más baja va a ser la nota después. Sí, sí, para eso están las dos opciones. O sea, para eso está parcial y recuperación, son prácticamente lo mismo. Si alguna cortó internet, bueno, está el otro, que va a ser. Es así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿listo? ¿No hay más preguntas? Nos vemos el martes entonces. El martes igual que el coloquio. Cámara encendida, coloquio, perdón, teoría con múltiple choice y la práctica, los problemas que ustedes tienen que hacer. De la misma manera. Nos vemos entonces el martes a las 18. ¿Ah? Bueno, profe, nos vemos. Bien. Nos vemos entonces el martes. Bueno, nos vemos entonces el martes.